Pues la inflexibilidad metabólica es el origen de todas las enfermedades metabólicas que progresan a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces la inflexibilidad metabólica realmente es la causa de todas las enfermedades. Y si nosotros podemos identificarla a tiempo, podemos prevenir el desarrollo de las enfermedades. Es como la forma más inicial o temprana de identificar alteraciones metabólicas en una persona. Entonces, tristemente hoy en día a muchos pacientes se les diagnostica con diabetes cuando ya tienen la hemoglobina glucosilada elevada, cuando ya tienen proteinuria. Bueno, si ya tienen proteinuria, tristemente ya el daño es muy avanzado. Si tienen glucosuria, etc., etc. Triglicéridos arriba de 300. Entonces, antes de que eso pase, está la inflexibilidad metabólica. Y si nosotros podemos identificar la inflexibilidad metabólica, podemos prever o atacar las alteraciones metabólicas antes de que tengamos ya todas estas alteraciones clínicamente evidentes, porque cuando una alteración ya clínicamente es evidente, pues muchas veces es o difícil o imposible de regresar. Entonces, encontrar formas tempranas de identificar enfermedades, pues puede salvarle la vida a mucha gente. La inflexibilidad metabólica habla de la incapacidad del organismo para utilizar adecuadamente los sustratos energéticos. El metabolismo es cómo nuestro organismo utiliza los sustratos energéticos. El metabolismo es la digestión de los alimentos para liberar nutrimentos y la utilización de estos nutrimentos dentro de nuestras células como fuente de energía, bloques de construcción y almacén de energía. Dependiendo del momento del día, si estamos en ayuno, en postprandio, si estamos haciendo ejercicio, si estamos con una infección viral o cualquier situación biológica metabólica, nuestro organismo va a cambiar el uso de sustratos según las necesidades de nuestro organismo y la disponibilidad de nutrimentos. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, todos entran a la mitocondria para utilizarse como fuente de energía. La mitocondria es el organelo adentro de todas nuestras células que utiliza los sustratos energéticos, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos como fuente de energía. La mitocondria es capaz de utilizar todos estos sustratos energéticos. Sin embargo, la flexibilidad metabólica se basa en que no usa todos los sustratos a la vez. Cuando usa glucosa no usa lípidos y cuando usa lípidos no usa glucosa. Quiere decir que la mitocondria puede usar todos pero no a la vez. Y en cada momento metabólico, en cada momento del día, usa diferentes sustratos. Eso es la flexibilidad metabólica, la capacidad de usar diferentes sustratos a diferente momento metabólico. Entonces, podemos ver en resumen que en el postprandio y aquí en el ayuno pasan cosas diferentes. El hígado, el músculo, el corazón y el riñón son órganos metabólicamente muy activos. Entonces, cuando comemos alimentos, los hidratos de carbono son la principal y única fuente de energía para el músculo. El músculo utiliza el 80% de los hidratos de carbono de la dieta, el 80%. Quiere decir que nosotros consumimos alimento, la glucosa nos puede subir 120, 180, es normal en una persona sana después de comer que suba la glucosa por arriba de 120, 150, pero a los 30 minutos tienen que empezar a bajar, a la hora ya tienen que estar casi nuevamente en el valor basal, abajo de 90. Quien hace eso, quien permite que todos los hidratos de carbono que consumimos en la dieta se guarden y se utilicen, es el músculo. Si nuestro músculo funciona adecuadamente, todo lo que comamos, los hidratos de carbono se van a utilizar y no van a quedar elevados en la circulación. ¿Por qué hablo de hidratos de carbono? Pues porque la grasa se almacena en el tejido adiposo. Es decir, nuestro organismo, todo lo que comemos, grasa, proteína, hidratos de carbono, nuestro organismo lo divide. La grasa la manda a almacenarse
la proteína la manda a sintetizar masa muscular y los hidratos de carbono son la fuente energética del corazón, cerebro, músculo, riñón, hígado. Porque en el ayuno o el ejercicio, el músculo, el riñón y el corazón van a utilizar la grasa que procede del tejido adiposo porque no hay glucosa disponible. Y el hígado va a producir glucosa para alimentar únicamente a las neuronas y eritrocitos. Entonces el músculo, que habíamos visto que es el órgano más importante del cuerpo metabólicamente hablando, el 40% de mi peso corporal es músculo, el 80% de la glucosa de la dieta la captura el músculo, y también la mayoría de los lípidos que libera el tejido adiposo en el ayuno y ejercicio lo utiliza el músculo. Entonces el músculo es el que permite que todos los nutrimentos se usen adecuadamente. Esto es la flexibilidad metabólica, la capacidad de nuestro músculo esquelético de utilizar adecuadamente los sustratos energéticos en postprandio y en ayuno. Y antes de ir avanzando, nada más para que quede claro y que vean que todo tiene lógica en la vida. La flexibilidad metabólica es la capacidad del músculo de utilizar glucosa en postprandio, lípidos en ayuno. Ahora, si esa es la definición de flexibilidad metabólica, díganme ustedes qué sería la inflexibilidad metabólica. Entonces, vamos a definir todas las enfermedades metabólicas en una sola respuesta. Si en el postprandio el músculo es inflexible, es decir, es incapaz de usar la glucosa, ¿qué pasa con la glucosa? Exacto. O ni siquiera ahí, se queda en la circulación. Entonces, la hiperglucemia. Estamos acostumbrados a oír, ¿qué palabra estamos acostumbrados a oír cuando decimos esta persona tiene hiperglucemia? Diabetes, y antes de eso, resistencia a la insulina. Pues aquí todavía no tiene nada que ver la resistencia a la insulina, es la inflexibilidad metabólica, ¿se dan cuenta? Si el músculo tiene inflexibilidad metabólica, la glucosa se queda en la circulación, tenemos hiperglucemia o intolerancia a la glucosa, que ocurre antes, meses o años antes de que la persona tenga resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es la causa de la hiperglucemia, es la inflexibilidad metabólica. ¿Y qué pasa si el músculo no utiliza adecuadamente los lípidos? ¿Qué va a pasar con la persona si no usa los lípidos adecuadamente? Exacto. Así es. Y entonces, la causa de la dislipidemia es la inflexibilidad metabólica. La causa de la hiperglucemia o intolerancia a la glucosa es la inflexibilidad metabólica. Entonces, hay que entender esta inflexibilidad para poder saber cuál es el origen real de las enfermedades antes de la resistencia a la insulina y de otras cosas. Entonces, estas son las mitocondrias. El músculo tiene muchísimas mitocondrias. Estas son mitocondrias en una fibra muscular. Algunas son redondas, otras son alargaditas, otras se están separando, se están fusionando o se están fisionando. Las mitocondrias están en constante movimiento. Aumentan de tamaño, se parten, se hacen pequeñas. Porque el músculo, pues obviamente, tiene muchas mitocondrias para utilizar todos los sustratos energéticos. Ya vimos, estas mitocondrias son las que usan la glucosa en el postprandio y los lípidos en el ayuno. Entonces, cuando cambiamos de postprandio a ayuno, miren cuántas cosas metabólicamente están pasando. Cuando comemos, la glucosa está utilizando el 80% de la energía del organismo, la usa la glucosa de la dieta. A las 2, 3 horas ya desapareció esta glucosa y empieza a utilizarse ¿dónde está aquí? Sería el glucógeno del hígado. Y ya después de que empieza a disminuir el glucógeno del hígado, ahora sí, en un ayuno de 10, 12 horas, empieza a utilizarse los ácidos grasos. Y se continúa durante el ayuno, el uso de ácidos grasos, el glucógeno desaparece, entonces empieza a sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y se empiezan a producir cuerpos cetónicos. Entonces, en el ejercicio pasa algo similar, muy interesante. Una persona que empieza a hacer ejercicio, primero empieza a utilizar la fosfocreatina, que es como una reserva energética del músculo, que dura poco tiempo pero da mucha potencia.
Después la glucólisis anaerobia, es decir, el músculo empieza a romper su glucógeno, y ya que empezamos a entrar en calor 10, 15, 20 minutos en adelante, el músculo echa a andar sus mitocondrias para utilizar glucosa y lípidos como fuente de energía, y por esa razón las personas pueden hacer actividad física por mucho tiempo, porque el ejercicio está haciendo que se utilicen lípidos principalmente y posteriormente hidratos de carbono en el ejercicio. Entonces, no sé por qué se ve así. Porque pasó de Mac a PC. Ok. Entonces, bueno, esta tenía dibujo, era de colores. En el postprandio, la mitocondria está usando la glucosa de la dieta. La glucosa entra al músculo por el transportador GLUT4, que es activado por insulina. Parte se guarda como glucógeno para el ayuno o ejercicio y el resto se utiliza como fuente de energía. Esto es lo que permite que la glucosa que comemos vuelva a estar por debajo de 90 o debajo de 100 en una hora, lo que hace que a lo largo del día tengamos una glucemia normal, que la mitocondria del músculo pueda utilizar esta glucosa. Y en el ayuno o el ejercicio, los ácidos grasos del tejido adiposo entran por un transportador y se utilizan en el músculo como fuente de energía. Por esa razón, ejercicio te baja de peso, porque el ejercicio moviliza la grasa del tejido adiposo para utilizarla como fuente de energía. Hoy en día están de moda los termogénicos y hasta el chupapanza y un montón de cosas. La realidad es que si yo no hago ejercicio, ningún termogénico o quemagrasa sirve para nada. Otra vez, si yo no estoy obligando a la mitocondria del músculo a generar energía, aunque yo consuma picolinato y ¿cómo se llama? Creatina y carnitina y tecitos baja peso, lo que sea, no voy a quemar un solo gramo de grasa si yo no hago actividad física. Y si yo hago actividad física, entonces no necesito suplementos quemadores. La bioquímica no la podemos hacer hacks de la bioquímica. La bioquímica está ahí. Si no hay una demanda de energía, el cuerpo no tiene una razón para quemar energía. El cuerpo está diseñado para almacenar y guardar. Solo cuando yo obligo a mi cuerpo a moverse es cuando empieza a haber movilización y quema de grasa, lo que todos queremos. El problema es que la única forma de obligar al cuerpo a quemar grasa es haciendo actividad física. ¿Cómo podemos evaluar la flexibilidad metabólica, la capacidad del músculo adecuada o no adecuada de utilizar sustratos energéticos? Con la calorimetría indirecta, que es una herramienta espectacular, no invasiva, que nos permite saber qué está haciendo nuestro músculo con sus sustratos energéticos. La calorimetría indirecta es una mascarilla que va hacia un equipo que evalúa el oxígeno que entra y el CO2 que sale, y con eso es suficiente para saber qué está haciendo nuestro músculo con los sustratos energéticos. Entonces, el oxígeno que entra y el CO2 que sale, se hace una división que se le llama coeficiente respiratorio. Entonces, esto es una glucosa, esto es un ácido graso. Cuando nuestro músculo utiliza una glucosa como fuente de energía, en la mitocondria está rompiendo todos estos carbonos, que son 6, todos estos hidrógenos, que son 12, y estos oxígenos, que son 6. Para poder, dentro de la mitocondria, una glucosa, convertirla en ATP, este carbono se tiene que eliminar como CO2, estos hidrógenos como agua. Entonces, yo requiero respirar 6 oxígenos para poder oxidar una glucosa. Respiro 6 oxígenos, libero 6 CO2 para oxidar una glucosa. Y para oxidar un ácido graso que tiene muchos carbonos pero ningún oxígeno, yo tengo 16 carbonos pero solo 2 oxígenos. Entonces necesito respirar 23 oxígenos y liberar 16 CO2, y de esta manera quemar grasa requiere más oxígeno que quemar azúcar, y quemar grasa libera más CO2 que azúcar.
De esto, bueno, es otro tema muy interesante, pero esta es la razón también por la cual los pacientes, por ejemplo, todo el tiempo que estuvo tristemente el tema de los pacientes con COVID y con insuficiencia respiratoria, alteraciones en la capacidad de intercambio de gases. Por eso, la composición de grasa, hidratos de carbono en la dieta del paciente con CIRA, ¿qué es? Exacto, de insuficiencia respiratoria aguda. La proporción de hidratos de carbono y de lípidos es importantísimo porque van a proveer van a requerir más o menos oxígeno y van a liberar más o menos CO2, y si hay incapacidad de haber intercambio de gases, entonces pues es donde hay problema, y por eso las dietas específicas para pacientes con CIRA o son altos en hidratos de carbono o altos en grasa, por este concepto. Cada nutrimento libera diferente cantidad de CO2 que tiene que ser depurado del cuerpo. Entonces la mitocondria hace esto. Cuando entra glucosa, se convierte en piruvato, acetil-CoA, pasa por el ciclo de Krebs, entran 6 oxígenos, salen 6 CO2. Cuando entra un ácido graso en el ayuno, entran 23 oxígenos, salen 16 CO2. Entonces, el coeficiente respiratorio es, pues, 6 entre 6 es 1. Quiere decir que si mi músculo está usando glucosa, mi coeficiente respiratorio es 1. Y 23 entre 16 es 0.7, y por lo tanto, si yo estoy utilizando lípidos, el RER o coeficiente respiratorio es 0.7. Entonces, una persona sana en ayuno debe tener un RER de 0.7 porque está usando grasa. Cuando come, debe subir a 1 porque está usando hidratos de carbono. La inflexibilidad metabólica es una persona que en ayuno está en 0.7 y come y sigue en 0.7. No está usando los hidratos de carbono, no cambia de lípidos a hidratos de carbono. ¿Cómo puedo yo saber si una persona tiene flexibilidad metabólica? Con una calorimetría. O al revés, las personas con diabetes. Si una persona con diabetes no puede utilizar, irónicamente, ahí les voy a platicar algo, las personas con enfermedades metabólicas, irónicamente, lo primero que dejan de hacer adecuadamente es la utilización de lípidos. Diríamos glucosa, pero es lípidos. Una persona con diabetes tiene poca oxidación de lípidos, por lo tanto, una persona con diabetes tiene un RER de 0.9 o de 1. Y diríamos, es que si es de 1, significa que usted está usando hidratos de carbono. ¿Y qué no se supone que tiene diabetes? Pues sí, pero está usando poca glucosa, pero está usando menos lípidos. Por lo tanto, una persona con alteraciones metabólicas tiene un RER alto, indicando que es incapaz de utilizar grasa como fuente de energía. Ahorita les platico esto. Entonces, el secreto de la flexibilidad metabólica son las mitocondrias. La mitocondria dentro del músculo es la que utiliza todos los sustratos energéticos, y hay una dinámica mitocondrial. Se sintetizan, se rompen, se multiplican. Si la mitocondria empieza a fallar, es eliminada. Si yo necesito más mitocondrias, produzco más mitocondrias. Sin embargo, este es el problema. Esta diapositiva es la más importante de todas. El problema es que nuestras mitocondrias en el músculo son muy cool, hacen muchas cosas geniales, pero cuando yo empiezo a tener enfermedades metabólicas, las mitocondrias se destruyen, y esto se llama disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial es el origen de todas las enfermedades metabólicas. Todas las que se puedan imaginar inician con disfunción mitocondrial. Entonces, el concepto de disfunción mitocondrial es fundamental para entender todas las enfermedades metabólicas. Aquí está en resumen un músculo, que recuerden, el 40% de mi peso es músculo y el 80% de los lípidos y glucosa los usa el músculo. Si las mitocondrias del músculo están adecuadamente funcionando, entra la glucosa, se utiliza como fuente de energía, o los ácidos grasos se utilizan como fuente de energía. Los radicales libres que se generan normalmente en la mitocondria son neutralizados por el sistema antioxidante de la mitocondria y funcionamos bien y podemos llegar a vivir 90 o 100 años. Sin embargo, si mi mitocondria está disfuncional, aquí está, una mitocondria disfuncional,
Si está disfuncional, vean qué pasa. Número 1, la glucosa entra por el GLUT4, pero ¿qué creen? Si la glucosa no es usada en la mitocondria, se vuelve a salir y genera glucotoxicidad. Entonces, el problema con la glucosa elevada no es que, es que le falta insulina o tiene una insulina de mala calidad o se cansó su páncreas y el GLUT4 no se movió y el receptor tiene una falla. No, si la mitocondria en el músculo no está usando la glucosa entra por el transportador, es decir, la insulina sí está haciendo su acción. La insulina sí está moviendo el transportador y está favoreciendo la captación. Pero como un niño que no tienes entretenido, ¿no? Si de pronto entran 10 niños y yo les cuento un cuento, aquí se quedan, pero si me quedo platicándoles de la mitocondria, se van a salir. Quiere decir que por la misma puerta que entra la glucosa, si no la entretiene el músculo, la misma glucosa se puede salir. El transportador GLUT4 es bidireccional y eso nos debe quedar muy claro, no es como una aspiradora que succiona glucosa. El GLUT4, si la glucosa quiere entrar, entra. Si no quiere entrar y se vuelve y se sale, se sale. Es decir, la hiperglucemia puede ocurrir muchísimo tiempo antes de la resistencia a la insulina, y eso es importante porque, como comentaba la ponente anterior, a veces estamos acostumbrados a que la persona tiene glucosa elevada, rápido metformina, rápido insulina, a todos su dosis de metformina e insulina, cuando su problema no es de insulina o de metformina, su problema es de inflexibilidad metabólica, porque su mitocondria es disfuncional. ¿Vamos bien hasta aquí? No solo eso, los ácidos grasos entran, y a diferencia de la glucosa, estos no se vuelven a salir, se quedan adentro, y creo que hasta es más peligroso. Si el ácido graso no se utiliza, se convierte en moléculas citotóxicas como ceramidas y diacilgliceroles que generan lipotoxicidad. La lipotoxicidad mata a las células. Y si no hay suficiente capacidad antioxidante, hay estrés oxidante que también mata a las células. Y si no fuera suficiente, hay estrés energético. ¿Cómo se siente una persona con inflexibilidad metabólica? Cansada. ¿Cuántas personas que conocen, ya sea en la consulta o en su familia o en la gente con la que trabajan a su alrededor, dicen, desde que me levanto me siento cansado, todo el día estoy cansado, ni me hables del ejercicio porque ni siquiera subo las escaleras y me canso? Inflexibilidad metabólica, sus mitocondrias están hechas pedazos. Entonces una persona que tenga esos síntomas, ¿no? Cansancio, agotamiento, no se concentra, se duerme en todos lados, pues obviamente sus mitocondrias del músculo no están generando energía. Entonces vamos a hablar de esto y esto. La glucotoxicidad es que se quede la glucosa en la circulación. La glucosa es tóxica para el organismo. La glucosa se une a cualquier célula del cuerpo generando bases de Schiff, producto de Amador y producto de glicación avanzada. Investigan esto. Productos de glicación avanzada es la causa de un montón de enfermedades. Los productos de glicación avanzada es la unión de la glucosa a cualquier célula del cuerpo generándole un daño. Clínicamente, ¿qué es? ¿Cuáles son las consecuencias de los productos de glicación avanzada? Es decir, la glucosa que se quedó en la circulación todo el día, toda la noche. La nefropatía, la retinopatía, la neuropatía, las úlceras cutáneas, la déficit cognitivo, enfermedad cardiovascular asociadas a la hiperglucemia. La hiperglucemia genera todo esto, las complicaciones de la glucotoxicidad. Y entonces todas estas enfermedades son causadas exclusivamente porque la mitocondria del músculo dejó de funcionar. Y si no fuera suficiente, la lipotoxicidad. Si el músculo no está utilizando grasa, la grasa va a generar ceramidas y moléculas citotóxicas, y la lipotoxicidad genera muerte de las células beta pancreáticas, reduciendo la producción de insulina, daño cardiovascular, generando infartos y otras enfermedades cardiovasculares, acumulación de grasa en las arterias, generando aterosclerosis, trombosis, estenosis, acumulación de grasa en el hígado, generando esteatosis y de ahí esteatohepatitis y cirrosis, y la acumulación de grasa en el músculo, ahora sí, generando resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina en el músculo es causada por la acumulación de grasa. Otra vez,
no porque haya falla en el receptor o se produzca insulina de mala calidad. Es la grasa en el músculo, es la causante de la resistencia a la insulina. Entonces, y si no fuera suficiente, los radicales libres, como les había dicho, estamos hablando de 1, glucotoxicidad, 2, lipotoxicidad, 3, estrés oxidante, pues el estrés oxidante lo que va a generar es daño al DNA, dando lugar a mutaciones y cáncer, destrucción de las mitocondrias, haciendo que sea más grave la disfunción mitocondrial, daño epigenético, es decir, tu cuerpo enfermo puedes heredarle esa enfermedad a las siguientes generaciones. Terrible, ¿no? Nuestro buen o mal estilo de vida se lo vamos a heredar a nuestras siguientes generaciones. Es decir, nuestros hijos van a nacer sanos o predispuestos a estar enfermos si nosotros estamos sanos o enfermos. ¿Qué cosa, no? Y además disminución de los telómeros que genera envejecimiento. Entonces, las personas que tienen 40 y se ven de 60, ¿no? O de 20 y parecen de 40, es porque tienen daño mitocondrial. Yo tengo 55 y no me veo de 55. No, no es cierto. Entonces, la disfunción mitocondrial genera radicales libres que mata a las células, generando envejecimiento prematuro y cáncer. Entonces, hasta aquí hemos visto un montón de enfermedades que parecería que no tienen nada en común y tienen una sola cosa en común: la disfunción mitocondrial del músculo. Otra, la enfermedad hepática que progresa a cirrosis y hepatocarcinoma. Grasa que viene del tejido adiposo, glucosa, insulina, generan disfunción mitocondrial en el músculo, en el hígado también. La disfunción mitocondrial genera radicales libres, mata las células, genera una respuesta inflamatoria y por lo tanto fibrosis. En el riñón pasa lo mismo y tristemente al día de hoy cada vez hay más personas con enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la causa principal de la enfermedad renal crónica? La grasa, la inflexibilidad metabólica. Si el músculo no está usando la glucosa y la grasa como fuente de energía, ¿a dónde se va esta glucosa y grasa? Al hígado, generando daño. Si el músculo no está usando la glucosa y la grasa como fuente de energía, ¿a dónde se va esta glucosa y grasa? Al hígado, generando lipotoxicidad, disfunción mitocondrial, estrés oxidante, inflamación y todas las alteraciones que nos llevan a la enfermedad renal crónica, que fibrosis hepática como enfermedad renal crónica, tristemente sabemos que, aparte que son muy prevalentes, son irreversibles y mortales. Y por si no fuera suficiente, la neurodegeneración, todas las enfermedades neurodegenerativas que también al día de hoy cada vez se ven más prevalentes, la disfunción mitocondrial. Si el músculo no usa la glucosa y la grasa, esta glucosa y grasa se van a las mitocondrias de las neuronas, generando muerte celular, estrés oxidante y neuroinflamación. Hoy en día se sabe que Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas son causadas por neuroinflamación. Entonces, las consecuencias de la disfunción mitocondrial es: si la glucosa no se usa, se queda fuera; si los lípidos no se usan, se acumulan; y los radicales libres, si no se neutralizan, van a generar envejecimiento prematuro, cáncer, diabetes, cirrosis hepática, arteriosclerosis, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas. Todo esto es causado por la disfunción de la mitocondria en nuestro músculo esquelético, la inflexibilidad metabólica. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué causa la inflexibilidad metabólica? ¿Qué causa el origen de todas estas enfermedades? Si yo espero a que la persona tenga diabetes para empezarle a dar metformina, y si yo espero a que la persona tenga aterosclerosis para empezar a darle estatina, y si yo espero a que la persona tenga cáncer para darle ahí su terapia antitumoral, pues obviamente no estamos haciendo las cosas adecuadamente, ¿verdad? Estamos tapando un agujero. Gracias. Entonces, para evitar todo esto, pues hay que atacar el origen, y el origen es la disfunción mitocondrial. Entonces, para terminar con la charla de hoy, solo voy a decirles dos cosas. Cosa número 1, que causa la disfunción mitocondrial en el músculo, que genera inflexibilidad metabólica y todas esas enfermedades. Y número 2, cómo podemos prevenirlo y revertirlo. Aunque me imagino que ya se imaginan cuál es la respuesta.
¿Cómo? Ahí está. Pero esperen, hagan como que se emocionan cuando lo vean. Entonces, las causas de la disfunción mitocondrial, el exceso de peso. Si una persona come más calorías de las que gasta, va a subir de peso. Esto es importante porque estamos acostumbrados, y suena radical, pero estamos acostumbrados a escuchar la obesidad y la diabetes son enfermedades multifactoriales, con un factor genético, y un factor ambiental, y un factor social, económico, político. Claro que sí, por supuesto, pero en la vida real, bioquímicamente hablando, la obesidad es que comes más de lo que gastas. No hay más. No puede la fisicoquímica, la bioquímica, la fisicoquímica, el balance energético. No es posible que un paciente diga, en verdad que yo como bien poquito y tiene obesidad. No es posible, o sea, biológicamente, física, y tal vez tenga una alteración endocrina que reduzca su gasto energético, eso sí. O tal vez tiene huesos anchos, ¿verdad? Eso también pasa mucho pasa. Pero la realidad es que si uno come más calorías de las que gasta, va a tener obesidad, ya. Independiente de los genes y todas las demás cosas. La obesidad, que es un exceso de calorías que entran, generan un esfuerzo máximo en la mitocondria. Yo imagino la mitocondria con el motor de un carro. Realmente no viajo mucho dentro de la ciudad y mi carro, voy al súper y regreso a mi casa. Mis mitocondrias, o sea, mi motor del carro está funcionando ahí muy bien. Pero un carro que le tocó ser Uber y que está todo el día de aquí para allá movido, conforme más se obliga a estar trabajando, no estoy hablando aquí de ejercicio, estoy hablando de la carga metabólica sobre la mitocondria. Entonces, si yo estoy comiendo un exceso de calorías, exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de todas estas cosas, va a hacer una sobrecarga en la capacidad energética de la mitocondria, y además, si yo no consumo en la dieta antioxidantes, esta mitocondria va a explotar, como un carro ahí de un conductor de Uber después de no sé cuántos miles de kilómetros puede hacer en poco tiempo. Entonces, igual explota. Alimentos particulares o nutrimentos particulares pueden generar esta disfunción mitocondrial directamente. La fructosa, no hablo de la fructosa de las frutas, hablo del jarabe alto en fructosa que está en galletas y en un montón de productos. El jarabe alto en fructosa genera daño mitocondrial, especies reactivas de oxígeno, lo cual da lugar a hipertensión, dislipidemia e hígado graso. Todo esto es bioquímica. El consumo de productos altos en fructosa nos va a generar disfunción mitocondrial en el hígado y por lo tanto la aparición de estas alteraciones que nos da lugar a enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y dónde está la fructosa? Aquí. Estos 6 cosas son cosas que no deberíamos consumir jamás en la vida. Suena radical, exagerado, pero la realidad es que el jarabe de fructosa es algo no natural, es algo que nuestro organismo no está diseñado para metabolizar. La gente le tiene miedo a la leche y nuestro organismo sabe metabolizar la leche, a menos que alguien tenga intolerancia a la lactosa. Pero fuera de eso, la leche es un alimento y lo debemos consumir. La carne es un alimento, lo debemos consumir. La gente hoy en día le tiene miedo al gluten, le tiene miedo a los productos de origen animal, le tienen miedo al huevo, le tienen miedo a la manteca de cerdo. A quien le deberíamos tener miedo es a la fructosa. ¿Y qué le dan a los niños para desayunar? ¿Qué se toma una persona junto con sus tacos? ¿Qué? ¿No? Es más, ¿qué hay aquí afuera de lunch? Entonces, digo, eventualmente no pasa nada, eventualmente, ¿no? Si estamos en un congresito y nos dan un sándwich gratis, perfecto, claro. Y ahorita terminando mi plática, voy por uno y me lo voy a comer. Quiere decir, digo, eventualmente no pasa nada, pero si todos los días me hago un sándwich, obviamente voy a tener un problema metabólico. Recuerden esto. Entonces, cada vez que se le da a un niño esto, se le da a un niño esto o esto para desayunar, está uno favoreciendo el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Y al día de hoy sabemos que las enfermedades crónicas ya no son del adulto mayor, ya ni siquiera son del adulto, son pediátricas. ¿Por qué hay tanto paciente pediátrica con cirrosis, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular? Por esto. Y si no fuera suficiente, diría mi abuelita, no, cállate, todavía falta. La grasa quemada
es la segunda causa de disfunción mitocondrial y liberación de radicales libres. La grasa quemada, como estos diferentes tipos de ácidos grasos, el malonialdehído, generan disfunción mitocondrial en el músculo, en el hígado y en los diferentes órganos, generando todo lo que hemos visto anteriormente. Estamos acostumbrados a tenerle miedo a la manteca de cerdo porque tiene colesterol y es grasa saturada. Es más mortal la grasa quemada que la grasa saturada. ¿Y cuál es la grasa que se quema más? Los aceites vegetales. Todos los aceites vegetales que salen de una semilla, como el de soya, el de canola, el de maíz, el de girasol, tienen una gran cantidad de poliinsaturados que se queman rápidamente. ¿Cuál sería el mejor aceite para cocinar que no se queme y que no genere estas lipoperóxidos? Oliva o manteca de cerdo, irónicamente. Las poblaciones prehispánicas mexicanas, ¿no? O sea, bueno, antes de en México, Tenochtitlán y las demás culturas prehispánicas usaban manteca de cerdo. Hoy en día en los pueblitos se usa manteca de cerdo y pues eso no es el causante de la obesidad. Al día de hoy, tristemente, en todas las poblaciones, hasta la más recóndita del país, hay diabetes, pérdida de dientes, pérdida de extremidades, porque entró la Coca-Cola. No hay medicinas, pero entró la Coca-Cola a todos los pueblos del país y ese es el disparador de todas las enfermedades. Antes de la Coca-Cola la gente vivía de maíz, calabaza, chile y tortilla. Ahora siguen comiendo eso más Coca-Cola. Ya. Chiapas es el lugar que más Coca-Cola consume a nivel mundial y con más daño y enfermedades metabólicas a nivel mundial. Entonces, grasa quemada, la grasa trans, que es la margarina y la manteca vegetal. La manteca vegetal y margarina se generaron hace unos años diciendo, ay, es que como la mantequilla es animal y tiene colesterol, hay que hacer un sustituto. Y salió la margarina, pero la margarina se sabe que genera estos mismos problemas porque la grasa trans genera disfunción mitocondrial. Entonces, ¿cuál es la causa de tantas enfermedades metabólicas al día de hoy? Todo esto. Y esto es algo que deberíamos evitar, reducir a lo máximo. Esto me da mucha tristeza porque cuánta gente dice, ay, me voy a comprar esto que es más barato. Y no es leche, es grasa trans que genera disfunción mitocondrial y todas las enfermedades que vimos anteriormente. Al día de hoy toda la panadería está hecha con margarina, no con mantequilla. Y todo lo frito. Entonces, la segunda causa de disfunción mitocondrial, 1, ya vimos que es alimentos, 2, es la falta de actividad física. Conforme avanza nuestra edad, vamos perdiendo masa muscular y perdiendo actividad mitocondrial. Pero si nosotros no somos físicamente activos, esto va a ocurrir más rápido. Entonces, la disfunción mitocondrial ocurre con la falta de actividad física. La pregunta entonces, 2 preguntas para terminar, bueno, última. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi función mitocondrial, evitar todas las enfermedades crónicas? Número 1, consumir polifenoles, que están en frutas, verduras, pero también especias. Yo no sé, profesionistas de la salud, si le fomentan a los pacientes, come especias, ponle especias a tus alimentos, no uses cubo de pollo, de grasa de pollo, usa especias. O decir, en vez de una coca, tómate un té, un chai, un té verde, un té negro. Hay muchas infusiones que tienen polifenoles que pueden sustituir los refrescos. Y la gente en general en nuestro país no toma tés de casi nada, o solo el de manzanilla si te sientes mal de la panza, ¿no? Entonces, las infusiones pueden ser parte de nuestra vida y tienen polifenoles. Algunos artículos en los que yo he participado, por aquí estoy, es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, es efectivamente evaluar la función de polifenoles vegetales en el metabolismo en diferentes órganos, hígado, músculo, tejido adiposo y la microbiota intestinal. En resumen, lo que estamos viendo es que en un animalito con una dieta alta en grasa, que ya tiene disfunción mitocondrial, si yo le doy estos polifenoles, en este caso saponinas del agave, mejora la función mitocondrial del músculo, haciendo que mejoren todas las demás funciones del organismo. En otro estudio,
donde hicimos, les dimos una planta que es muy común en Yucatán, a unas ratitas también con síndrome metabólico, resulta que mejoró la función muscular y mejoró la función de todos los demás órganos. Otro estudio bien interesante que hicimos fue dándole a unos ratoncitos leche de cabra. Y resulta que la leche de cabra, que tiene ácidos grasos omega 3, polifenoles que vienen de las plantas que comió la cabra, tiene un efecto benéfico en el tejido adiposo, en el músculo, en el hígado, mejorando la tolerancia a la glucosa, mejorando la función mitocondrial, la flexibilidad metabólica, evitando todas las complicaciones de la obesidad. Entonces, y uno que hicimos también hace poco en pacientes, donde pacientes con dislipidemia se les dio genisteína o resveratrol, hizo que en el músculo mejorara la captura de glucosa, la función mitocondrial, el uso de ácidos grasos y mejoraron todos sus parámetros. Y para terminar, algo bien importante, súper importante, que muchas veces se nos olvida, en especial quienes hacen dietas de TikTok o dietas del libro bestseller de moda. La mayoría de los libros bestseller de moda y las dietas de moda no saben de esto, y es que nuestro músculo está en constante síntesis y degradación. Y esto es peligroso porque nuestro músculo es el órgano que hace que funcionemos y capturemos glucosa. Pero yo requiero un aporte constante de aminoácidos para que nuestro músculo mantenga su masa muscular. Si yo tengo una dieta baja en proteínas, voy a tener pérdida de masa muscular o ayunos prolongados. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular causada por 1, dietas bajas en proteína, 2, falta de ejercicio y 3, ayunos prolongados. La sarcopenia va a generar un montón de alteraciones metabólicas, fractura de hueso, daño cardiovascular, dislipidemia, aterosclerosis, etc., etc. Incluso en niños hoy en día es muy común la sarcopenia. Muchos niños y adultos hoy en día tienen obesidad sarcopénica. Tienen un IMC normal, se ven relativamente bien, pero si los viéramos por dentro, no tienen músculo, tienen pura grasa. ¿Y por qué? Porque casi no hacen actividad física y casi no comen proteína. ¿Por qué? ¿Dónde están los aminoácidos más importantes para el músculo? Los aminoácidos de cadena ramificada, isoleucina, lisina y valina, que están en la carne roja y pollo, están en el pescado, están en huevos. Y al día de hoy mucha gente no come huevos, no toma leche, no consume productos de origen animal. ¿Y qué creen? Las proteínas vegetales tienen muy poco contenido de estos aminoácidos. La dieta vegana favorece la destrucción de la masa muscular. La dieta, peor aún, frutivegana, estimula la muerte, la destrucción de las fibras musculares. La dieta detox o el ayuno intermitente. Entonces, muchas cosas que hoy en día son muy comunes y, es que es así, tú en contacto con la naturaleza. Digo, no es burla, obviamente, muchas personas que hacen la dieta vegana es por cuestiones de valores y principios, no querer dañar, y eso está muy bien. Pero estamos hablando bioquímicamente, no en cuestiones de valores o espirituales. En cuestión bioquímica, la dieta basada en plantas es insostenible, dado que la mayoría de los aminoácidos necesarios para que el músculo funcione, valina, isoleucina y leucina, están en productos de origen animal. Entonces, el otro problema es que la mayoría de la gente al día de hoy ya ni siquiera, aunque no sea vegano, simplemente no come tampoco ni huevo, ni leche, ni carne. ¿Por qué? Porque prefieren comer ultraprocesados que están hechos de azúcar, almidón y grasa. Los ultraprocesados tienen una menor cantidad de proteína y también de menor de todos los antioxidantes y vitaminas. Entonces, esto es un lunch, ¿no? Adecuado, tiene vegetales con polifenoles antioxidantes para las mitocondrias, con frutas con polifenoles antioxidantes para las mitocondrias, con sus prebióticos para la microbiota, con su proteína, ya sea vegetal o animal o mezclada, mejor, de ambas, y su vasito de agua. Aquí lo que estamos viendo es el desayuno de muchos niños, jóvenes y adultos al día de hoy. Aquí no hay proteína, aquí no hay proteína, aquí no hay proteína, porque la rebanadita microscópica de jamón que tiene, el jamón es almidón. ¿Sabían eso? Cualquier jamón que compren en el súper es almidón.
Cualquier salchicha que compren en el súper es almidón. Entonces la cantidad de proteína real que tenga un embutido es muy baja. Entonces, si estamos acostumbrados a bebidas azucaradas, sopas Maruchan, a cereal de caja para el desayuno, Coca-Cola, cualquiera de estas cosas lo que va a generar es sarcopenia, pérdida de masa muscular y disfunción mitocondrial. Puse como para ver un análisis de las diferentes dietas y aquí está la alcalina, la DASH, la paleo, la keto, la mediterránea. Todas tienen algo en común. Tienen en mayor o menor cantidad frutas, verduras, productos de origen animal, leguminosas, cereales. Está muy chévere. De todas estas, ¿cuál es la mejor? Yo diría cualquiera de estas, excepto esta que es la dieta del mexicano promedio. Desde los 3 años hasta los años que tengan de vida. ¿Cuántos niños de 3 años ablactan con Coca-Cola? ¿Está bien? ¿No? Bueno, de 6 meses ablactan con Coca-Cola. ¿Cuántos niños a los 2 años ya comen chetos, chokis y desayunan frutilupis? Entonces, no importa realmente, digo, obviamente es mejor la mediterránea y la DASH por mucho. Sin embargo, bueno, la paleo, la alcalina y la keto tienen sus cosas buenas. Sin embargo, obviamente las mejores serían DASH o mediterránea, o la dieta de la milpa, que es la mediterránea mexicanizada. Simplemente evitar esto. Y finalmente, pues, el ejercicio. El ejercicio incrementa la angiogénesis, la biogénesis mitocondrial, la liberación de miocinas, generando efectos metabólicos adecuados. Esta es una persona físicamente inactiva, después de 12 semanas incrementó su número de mitocondrias. Un artículo de revisión que escribí con varias amigas y colegas sobre la forma en cómo el músculo genera más mitocondrias y se evita la inflexibilidad metabólica. Ejercicio de fuerza más proteína y aminoácidos de cadena ramificada activan a mTOR, que estimula la síntesis de masa muscular, evitando la sarcopenia. Actividad aeróbica y polifenoles van a generar más mitocondrias y más capacidad oxidativa. Mientras más músculo tiene una persona, más captura glucosa. Mientras menos músculo tiene una persona, menos captura glucosa. Hoy en día hay muchas personas normopeso con resistencia a la insulina. Bueno, decimos resistencia a la insulina, pero es intolerancia a la glucosa. Y decimos, ¿qué barbaridades? Es normopeso, porque tiene alteraciones metabólicas. Normopeso, pero no tiene músculo. O tiene disfunción mitocondrial. Una persona físicamente activa oxida grasa, una físicamente inactiva no oxida nada. Otra vez, aunque se tome todos sus termogénicos, la actividad física hace el secreto. ¿Y cuál es la mejor actividad física? Pues hacer fuerza y resistencia. La resistencia aumenta mitocondrias, fuerza aumenta masa muscular y juntos hacen el efecto. Y este es un ejemplo muy interesante de mucha gente que dice, no, es que yo ya debía haber hecho ejercicio hace 20 años, ahorita ya no, mira mi edad. Pues esta mujer a esta edad se puso a hacer ejercicio y pues ahí está. Así que no hay una fecha límite para iniciar con un estilo de vida saludable. Entonces la última diapositiva pues podemos tener esta vida, una baja calidad y longevidad de vida o una larga actividad, calidad de vida. Es elegir bien lo que comemos, evitando ultraprocesados con fructosa, grasa quemada, etc., haciendo actividad física todos los días, aunque sea 15, 20 minutos. Y bueno, eso es todo, espero les haya gustado mi charla.